Póngale la mano que está delante y dígale, cuidado con con Babilonia. Cuidado con Babilonia. Amén. Si usted se ríe, eso no corta la unción. Lo único que corta la unción es el pecado. Amén. Y yo le quiero hablar de algo muy importante que me habló Dios. Y yo se lo quiero compartir para que usted tenga conocimiento, porque estamos en el último tiempo. Para que usted no se deje llevar por cualquier viento de doctrina errado. Para que su mente no se llene de confusión, sino para que usted esté firme sobre la roca, arraigado, que nadie te eche cuento, que te esté firme. Amén, porque en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Amén, escuchando diversidad de doctrinas y se apartan de la sana fe. Génesis capítulo 11, ¿cómo se titula? La torre de Babel. Lea conmigo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendícenos, afiánzanos, Señor, en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, danos revelación y sabiduría en el nombre de Jesús. El que revela, el que enseña es el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a él. Yo le quiero hablar de la torre de Babel. Amén. Por si usted no lo sabía, Babel significa Babilonia. Es lo mismo. Babel significa Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Significa confusión. La Biblia da profecía por toda la palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Usted lo puede ver en Isaías, en Apocalipsis, que habla de Babilonia como la gran ramera, la caída de Babilonia. Y lo habla como que dice Babilonia, la madre de todas las rameras. Usted tiene que entender algo aquí, primeramente. La Biblia habla de muchos pueblos enemigos, ¿verdad? Profecías contra Egipto, pero al único que lo simboliza como con una mujer ramera es a Babilonia. A los demás pueblos que le da profecía sobre Egipto, Asiria, esas cosas, ¿verdad? Que destrucción, que son enemigos del pueblo de Dios, no lo simboliza con una mujer, pero a Babilonia sí. Y la simboliza con una mujer mala,
una ramera. Y no cualquier ramera, sino la madre de todas las rameras. Se prostituye. ¿Sabe qué significa eso? Que Babilonia principalmente representa no un pueblo como tal, sino que hoy en día representa una iglesia. ¿Por qué digo que una iglesia? Porque tú y yo somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Y hay una esposa, y la esposa representa a la iglesia, la fiel, la verdadera. Pero también hay una ramera. Es la misma mujer que habla proverbios. La mujer extraña, la ajena es la ramera, es la misma. Y Babilonia es esa, la representa con una mujer. Significa que es la iglesia extraña, ajena a Dios, la que no es la fiel, la que no es la verdadera. Dice que es la madre de todas las rameras. Hoy en día hay cientos y miles de religiones, usted lo sabe. ¿Cuál cree usted que será la religión más influyente de todas las religiones falsas? Solamente piénselo. Eso es lo que representa Babilonia. ¿Me está comprendiendo? Le hago un breve resumen. Pero ¿por qué le quiero hablar de la Torre de Babel? Porque ahí fue donde empezó todo. En la Torre de Babel. La Torre de Babel significa, es una torre que representa seguridad, confianza, como la canción, amén. Hay un verso que dice, y incluso le sacaron una canción, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque al nombre de Jehová tiembla la tierra, los demonios. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, torre significa un refugio, una seguridad en que el pueblo de la tierra, ¿verdad? Después del diluvio, estaba la generación de Noé. Esos eran los que quedaron sobre la tierra, que se multiplicaron y se esparcieron. La torre significa refugio, refugiarse en quién o en qué. Los salmos por toda la Biblia nos hace ver que Jesús es la única torre fuerte, ¿verdad? En cuál podemos refugiarnos. Significa que por tu propia fuerza tú no puedes cuidarte. Por tu propia fuerza tú no puedes estar en paz. Necesitas estar bajo la sombra del Omnipotente. Pero estos hombres no hicieron de Dios su torre fuerte, sino obra de sus propias manos. Si tú lees bien, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra representa algo natural, el ladrillo no. Cristo, le digo, es el ladrillo o la piedra. Habla que es la piedra que, pero los edificios se construyen con ladrillo. ¿Por qué no dice Cristo es el ladrillo angular? Porque el ladrillo es creado, pero la piedra es natural. Entonces lo que ellos estaban haciendo iba en contra de lo establecido por Dios. Amén, ¿le quedó claro eso? Entonces la Torre de Babel no es otra cosa que una enorme estructura de ladrillos que procuraba magnificar al ser humano y preservar la unidad de la raza. Si tú te vas a Génesis 1:28, o no te vayas tan lejos, Génesis 9, después del diluvio, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. La misma orden que le dio a Adán y Eva. O sea que esa es la voluntad de Dios, sino que se obstaculizó por el pecado de los hombres, pero después del diluvio Dios quiere que el hombre siga conforme a su voluntad.
fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En aquel tiempo el mundo no era más grande ni más pequeño que hoy en día, es el mismo. Amén. Lo que eran pequeños eran ellos. Entonces ellos tenían que multiplicarse y llenar la tierra, es decir, esparcirse por todo el mundo. No podían quedarse en un solo lugar, tenían que esparcirse para poblar la tierra. Es una orden de Dios. Multiplicados para que ¿qué? Para que puedan llenar la tierra. Un pequeño grupo de 200 personas no ocupa toda la tierra. Amén. Entonces tiene que haber multiplicación. Esa era una orden de Dios. Entonces le da unos pactos ahí. Dice el verso 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. La orden era que multiplicarse y llenar la tierra. Pero en Babilonia, ellos ¿qué querían hacer allí? Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, no una sola torre, sino una ciudad. Y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ellos lo que querían no era multiplicarse y llenar la tierra, sino permanecer allí en una ciudad. Eso iba en contra de la voluntad de Dios. Amén. Permanecer unidos, hacerse un nombre. ¿Sabe lo que significa eso? Soberbia. Nosotros que somos cristianos somos sustentados no por nuestras propias fuerzas ni por nuestro nombre, sino por el nombre que es sobre nuestro nombre, Jesús. Lo que tenemos es por el nombre de Él, no por nuestro nombre. Amén. Eso es lo que se llama Dios. Por gracia soy salvo, no por tus obras, no por tu nombre. Pero ellos querían hacerse de un solo nombre y en base a eso querían edificar una torre. Y no querían multiplicarse y llenar la tierra, querían agruparse ahí en una ciudad. Eso querían hacer una unidad. Y esa unidad era fuera de la voluntad de Dios. Yendo en contra así de la voluntad de Dios. Presta atención. Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios había mandado. Es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Ya se los expliqué. Algunos lo hicieron y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas. Usted puede leerlo allí en los descendientes de Sem, ¿verdad? Donde habla de los descendientes de los hijos de Noé. Pero otros se rebelaron y en lugar de expandir sus horizontes, comenzaron a reunirse, estableciendo ciudades amuralladas para defender lo que ellos estaban construyendo. Hoy en día no nos parece extraño la construcción de altos edificios y ciudades. Es un buen negocio. Debido a que no hay espacio, entonces te toca tirar hacia arriba. Esto ha sido un resultado natural del crecimiento poblacional y la industrialización. Más ganancia, menos espacio. Amén. Pero en tiempos antiguos, lo normal era vivir en el campo. Quienes vivían en ciudades eran los comerciantes, quienes vendían en el mercado lo que los demás producían en sus terrenos. Y casi siempre era gente que iba en contra de la voluntad de Dios. Recuerde, Jericó, la ciudad amurallada, tenía que ser conquistada, ahí estaban los gigantes. Todo eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso es extraño leer que unos años después del diluvio la gente se dispuso a construir una torre y una ciudad. O sea, la construcción de la torre no tiene nada de malo. El problema era la intención por la cual se creaba. Hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades, ya, dado que ya no hay más espacio hacia donde expandirse. Es por necesidad.
Pero ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de la llanura del Sinar? La Biblia explica la razón por la que hicieron la torre de Babel. Los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Querían exaltarse a sí mismos. Querían llegar hasta los cielos. Recuerda que la profecía quería llegar hasta los cielos, hacerse semejanza de Dios, y así mismo fue su caída. Ellos no querían ser dispersados y llenar la tierra como Dios les había dicho. Más bien querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y famosos. Por eso usted ve en la Biblia todos esos pueblos antiguos, rebeldes a la voluntad de Dios, se hacían estatuas gigantes, Egipto, todas esas cosas. Amén. Esta generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. Era una sociedad que tenía al hombre como centro de su, todo es obra de mis manos, y no como Dios como el centro de sus vidas. Eso es lo que significa la Torre de Babel, que es lo mismo que Babilonia. Pero si tú vas a Génesis capítulo 10, dice que Noé tenía 3 hijos. Amén. Sem, Cam y Jafet. El hijo de Cam se llamaba Canaán. Dice que Canaán descubrió la desnudez de Noé. Amén. Descubrió la desnudez de Noé. Y Noé lo maldijo. Dice: maldito será Canaán, será siervo de sus hermanos. Amén. En el capítulo 10 habla de la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Amén. Dice en el verso 6: los hijos de Cam, Cus, Misrai, Fud y Canaán. Y dice que Cus engendró a Nimrod. Nimrod significa poderoso con sus propias manos. ¿Has escuchado tú en los evangelios que dice atar al hombre fuerte? Atar al hombre fuerte. Ese habla del enemigo, del diablo. El diablo hace que el hombre se fortalezca en su propio razonamiento. No necesito de Dios, yo puedo hacerlo solo. Una vez yo iba a orar por un joven, ¿verdad? Que tenía, ¿cómo se llama eso? Que tiemblan. Y toda la familia moría de eso. O sea, aquel hombre me dijo: milagro, Dios pasó un milagro. Milagro soy yo, que me toca todo el día sudar para alimentar 10 pelados. Me levanto a tal hora y cojo de aquí para allá trayendo comida. Eso sí es un milagro. Todo es obra de ¿qué? Sus propias manos. Eso es lo que representa Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Una de las ciudades, ni siquiera ciudades, sino lo llama reino, fue Babel. ¿Y quién la edificó? Nimrod. O sea que Nimrod no era una persona buena, que digamos, una persona fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice en Génesis 9, usted lo lee en su casa, que Dios hizo un pacto con Noé. Y Dios dice: el temor de ustedes vendrá sobre los animales, para que se sometan a ustedes y no les hagan daño. De ellos tendrán el sustento de las legumbres, de todo, las plantas. Dice que yo los guardaré a ustedes, a ti Noé, y a tu generación y a tu descendiente, y todos los animales que estén con ustedes. Dicen los estudiosos de la Biblia que Nimrod
Fue estimado como grandioso porque era fuerte cazador. Libraba a muchas personas del peligro de muchos animales. ¿Por qué los animales no le tenían temor a tales personas? ¿Y por qué Dios dijo que a la descendencia de Noé dice, el temor de ustedes vendrá sobre los animales? Porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son para los que están en su voluntad, amén. Y Nimrod y toda esa poca gente no estaban en la voluntad de Dios. Y él fue el que edificó el reino. Ahí lo dice. Babel. Es la primera palabra para reino que sale en la Biblia. Amén. Y era Babel. Y Babel, usted vio que no era conforme a la voluntad de Dios. O sea, era un reino distinto al que Dios quiere establecer. El reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, este reino, esta ciudad no hacía la justicia de Dios, fuera de los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa Babel. Nimrod. Dicen los que saben, los estudiosos, que Nimrod indujo la idolatría al dios Sol, su esposo, un poco de cosas. Eso usted lo puede averiguar después en su casa por internet. Pero así fue que nació Babel, Babilonia. Esta es la raíz de Babilonia. Amén. ¿Y cuál es la raíz? ¿Quién la edificó? Nimrod, que significa que fuerza por tus propias manos. Esa es la raíz de Babilonia. Y tú y yo sabemos que cuando arrancamos algo de raíz, eso no vuelve a crecer. A veces cortamos y eso crece y crece. Entonces lo que hacemos es desgastarnos. Pero si vamos a la raíz, más nunca. Babilonia, la gran ramera. Babel, Babilonia significa confusión. Arráncala de raíz. Es decir, si tú te libras de hacer las cosas por tu propia fuerza, jamás caerás en ese hueco. Jamás te atrapará la mujer extraña. Porque dice que la mujer extraña se pone junto al camino por donde van los justos, pero atrapa ¿qué? A los más simples. Los simples, ¿quiénes son? Los que no tienen entendimiento de la palabra. Amén. Usted ha oído hablar de algunas religiones, o tal vez una, no sé, donde dice que la salvación es por obras. Incluso se paga. En algún tiempo atrás, cientos de años, se pagaba. Eso tenía un nombre. Amén. Obra de las propias manos. No es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Pero Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, tú tienes que poner manos a las obras. ¿Pero basado en qué? En tu propio conocimiento, en el sentido común, basado en lo que Dios dice en su palabra. Entonces lo que Dios te dice, ponlo por obra. No, que no es por obra. Entonces la gente no hace nada esperando que Dios haga todo. No, Dios te dice qué hacer y tú tienes que poner manos a la obra. O sea, la cuestión es que no pongan manos a la obra. La cuestión es que basado en qué? En el conocimiento, en la mente de Cristo. Y ellos no eran obedientes a la mente de Cristo. Fíjense que querían hacer algo que era fuera de la voluntad de Dios. Babel, el inicio de Babilonia. Amén. Babel es una palabra hebrea que significa Babilonia, significa confusión. Pero esa palabra confusión, en el idioma original en que está escrito esto, significa mezcla. Mezclar como la comida que se le da a las vacas, a los bueyes, ¿verdad? Una mezcla. Mezcla. Y sabemos que la mezcla no es de Dios. Usted lo puede encontrar por distintos versos bíblicos. Y fue edificada por Nimrod. En esa ciudad, en ese reino que quería ser Nimrod, se edificó la torre como un monumento. El propósito de la torre de Babel es que todos los hombres fueran uno solo. Es que todos los hombres fueran uno solo. Presta atención. ¿Cuántos están escuchando? Una sola lengua. Uno solo. Bueno, ellos hablamos un mismo idioma, dice allí, pero querían que fueran uno solo.
Ese era el propósito de la torre de Babel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, se está haciendo uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, Dios se incluyó en eso. Cuando tú soberbia, sí, tiene algo que ver con la mente, con la cerviz. Te dicen, ni el mismo Dios le haces caso. Dios, nadie los hará desistir. Porque Dios no les habló para que desistieran. Dios sabía que no iban a hacer caso. Eran gente rebelde ya. ¿Y qué pasó? Descendió Dios y les confundió su lengua. Entonces, grupos no se entendían con otros. Y les tocó obligatoriamente esparcirse. Por eso es que Babel significa confusión. ¿Qué significa eso? Que ellos querían hacer una unidad, pero no basada en la unidad que da Dios a través del Espíritu Santo. Ellos querían hacer una unidad falsa. Eso es lo que significa Babel, Babilonia. Una unidad falsa basada en tus propias fuerzas. Unidad hoy en día se representa por palabras muy conocidas: amor, paz. Hay gente que quiere hacer la paz con sus propias fuerzas y no con la paz que solo Dios da. ¿Está escuchando? Pero la unidad verdadera no es de la carne. La unidad, según Dios, viene del Espíritu Santo. Eso lo dice Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos antes de que lo capturaran, ¿verdad? Y pagar el precio en la cruz. Señor, hazlos uno como nosotros somos uno. Que seamos unidos, uno solo en una misma gloria, para que el mundo conozca quién soy yo. Una unidad en el Espíritu. Amén. La Biblia habla en Efesios 4, habla de la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que une con otra persona? Un vínculo que se llama paz. Pero ¿qué tipo de paz? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Eso lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan 17, cuando está hablando del Espíritu Santo. La unidad que viene de Dios es a través del Espíritu Santo. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo es el que trae la unidad. Dice antes del diluvio de Noé, ¿verdad? En los tiempos de Noé, antes que se construyera el arca, dice que mi espíritu no podrá soportar esta generación, porque ciertamente no contenderá mi espíritu con ellos para siempre, porque son carne. ¿Por qué? Porque no querían la unidad a través de la palabra de Dios también. ¿Está escuchando? Entonces, Babel significa unidad falsa. Amén. Unidad falsa basada en una paz falsa, basada en algo fabricado por el hombre. La carne representa por la fuerza del hombre, por métodos de hombre, no por métodos de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Por eso Babilonia representa la carne. ¿Me está comprendiendo? Si tú te vas a Apocalipsis, te vas a Isaías 13, habla de la caída de Babilonia, pero Apocalipsis lo expresa más. Dice que una mujer adornada con vestido escarlata, hermano, tiene todo oro, dice mercadería. Recuerde que mujer significa una iglesia. Y dice que tiene un letrero, tiene una copa con todas abominaciones. Amén. ¿Cuál es la religión hoy en día en donde más se suceden abominaciones de toda clase? Homosexualismo, lesbianismo, violación. Eso se ve en todas las religiones, pero hay una donde se tiene que ver mucho más. ¿Por qué? Porque esa representa a Babilonia, lo dice Apocalipsis. Usted lo puede leer en su casa.
¿verdad? Y se embriaga con la sangre de todos los santos, ¿verdad? O sea que en un tiempo atrás asesinó a muchos siervos de Dios. Y dice que representa oro, plata, o sea que es una iglesia que representa poder político, porque dice que esa mujer está sentada sobre muchas aguas. Y más adelante en unos versos dice esas aguas representan ciudades, reinos, países. O sea, representa poder político, influencia, poder político, religioso y económico, como una potencia. Una iglesia que es una potencia, una religión que es una potencia. Porque habla de la gran Babilonia, la gran ramera, porque esa es la madre de todas. Recuerde que el diablo siempre quiere copiar a Dios porque él quiso ser Dios y no puede. Entonces todo lo que hace Dios, él hace una copia barata, como quien dice, yo también puedo ser Dios, ¿verdad? Cristo, entonces él dice, bueno, un anticristo, el Espíritu Santo, entonces hace un espíritu falso que es el que hace las señales y maravillas para que las personas adoren a la bestia, dice Apocalipsis. Lo que hace el Espíritu Santo se mueve con su poder para glorificar a quién, a Jesús. Y nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces el diablo, todo es una copia. Y si Dios tiene su iglesia, el diablo también tiene una. Y la manifestación del anticristo es muy pronto. Eso significa que Cristo viene pronto, porque antes que el anticristo se manifieste, primero viene Cristo por su iglesia. Y el anticristo, para poder gobernar, necesita una iglesia. Cristo, mucha gente le dijo, te seguiré. Y él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algunos decían, lo que pasa es que Cristo predica mucho y no descansa. Mejor no los... ¿Qué significa eso? Algunos dirán, es que si lo sigue te vas a cansar bastante porque él no tiene donde recostar su cabeza. Significa que él trabaja día y noche. Eso no significa eso. Porque dice que hubo un momento en donde iba a la región de Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno. Dice que Jesús iba recostado, dormido. Entonces sí tenía donde recostar su cabeza. Más bien se refería a que lo querían seguir, pero él dice, aún no es oficial que yo tenga un cuerpo. Yo como cabeza de un cuerpo, que es decir, la iglesia, sino hasta que viniese el Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo? Entonces el anticristo se manifiesta con una iglesia que es Babilonia, la gran ramera. Y la raíz es lo que sustenta las demás cosas. La raíz es lo que sustenta el árbol. Amén. Córtale un árbol, las ramas y vuelven a crecer porque está la raíz. Lo puede hasta cortar y puede hasta crecer, queda herido. Pero si lo arranca de raíz. ¿Cuál es la raíz de Babilonia? Se lo acabo de decir. Traer una unidad que fuera de la voluntad de Dios, basada en su propia fuerza. Babilonia representa una iglesia. Babilonia representa el reino del diablo. ¿Usted me está escuchando? Dice en los años 70, 80, el que fundó la iglesia satánica, Antoine Lavey, ¿verdad? La Biblia satánica. Él dice, la gente que son satánicos y hacen cosas de brujería y matan y eso, solo son aficionados. Satanismo representa de Satán y representa ser carnal. Lo digo el que creó todo eso. Entonces, algunas personas le tienen miedo a los satanistas. Hermano, a esos son los que se descubren rápidamente y son libres rápidamente. Más bien tenle miedo al que anda en la carne. Satanista representa la carnalidad, que representa de que no tienes necesidad de rendirle cuenta a ningún Dios, sino que por tus propias fuerzas.
Por eso es que ellos hacían todo por su propia fuerza. Babilonia representa eso. Y ese es el reino con que va a reinar el anticristo. Y Babilonia es una ramera, gran ramera. Significa una mujer falsa, la contraria a la esposa fiel y verdadera, que es la iglesia de Jesucristo. Eso significa que cuando se manifiesta el anticristo, él tiene que... Pastor, ¿qué significa todo eso? El anticristo tiene que hacer su reino, ¿verdad? Manifestarse con una religión falsa. Que esa religión falsa tiene que traer una unidad de todas las naciones. Muchos hoy le llaman a eso otras palabras. Algunos de ustedes la conocen comúnmente como ecumenismo. Todos en paz y amor, sin importar tu Dios. Recuerda que Nimrod implementó la idolatría, el Dios sola, un poco de cosas. No importa, estamos juntos, ¿verdad? Pero eso no es unidad. Aquí estamos todos juntos. Hay personas que entonces por eso es que ahí dice, vamos a arreglar todo con una comida. Vamos a salir a comer. ¿A limar qué? Así que a limar asperezas. Pensé que era a limar asperezas, ¿verdad? Entonces en el momento todos felices, ¿verdad? Pero cuando se acaba el paseo, la comida, cada quien se va a su modo de pensar. Eso es una unidad falsa. Si vamos a comer, que sea para comer, pero si queremos hacer unidad, no hay que basarle en una comida o en... No, hay que basarle, vamos, un mismo sentir y un mismo pensar. El que estemos todos juntos aquí no significa que haya unidad. El que todos levantemos la mano y digamos amén no significa que haya unidad. Tiene que ser en el espíritu, la mente, un mismo sentir y un mismo pensar. Amén. Y eso es según Dios a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a glorificar ¿a quién? ¿Al hombre? ¿A quién viene a glorificar el Espíritu Santo? A sí mismo, a Jesús. O sea que el Espíritu Santo te va a unir ¿a quién? A Jesús. Pero si tú eres de otra religión, otro Dios, musulmán, ¿verdad? Budista, etcétera, ¿será que el Espíritu Santo puede unir a varias personas así? Porque tiene que ser a uno solo, Jesucristo, que es el único camino al cielo, la única verdad, la única vida. Entonces ahí no hay una unidad basada en el Espíritu Santo. Significa que esa unidad es falsa, es unidad diabólica, es unidad de la carne del hombre. Eso representa Babilonia, la raíz en Génesis 11. Amén. Y la forma como se va a manifestar el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo sabe que lo que Dios quiere es hacer de todos los pueblos uno solo. ¿Pero uno solo en qué? En el espíritu. Los judíos no se iban bien con los gentiles, diferentes culturas, ¿verdad? Y todo. Pero Dios dice, yo rompí esa pared de separación. Jesucristo con su sacrificio. Pero para unirlos en el espíritu, a través del Espíritu Santo. No es que ahora todos hablan igual, se peinan igual, no. Es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú sigues al Espíritu, el Espíritu te enseña la palabra para agarrarte de Cristo. El otro sigue al Espíritu, el Espíritu le enseña la palabra y lo agarra de Cristo. Así, todos son uno en Cristo. Amén. Pero donde hay distintos dioses, el Espíritu Santo no puede estar ahí porque Él va a glorificar a Jesús. Entonces es una unidad falsa. Entonces así es como el anticristo va a reinar. ¿Cómo sabes tú que está cerca? Porque Él no puede hacerlo sin establecer su reino aquí en la tierra. Y ese reino es Babel. Y Babel significa unidad. Quiere decir que cuando tú empieces a oír de unidad fuera de la voluntad de Dios, prepárate, porque el anticristo está a punto de manifestarse. Pero prepárate aún más, porque eso significa que justo antes viene Cristo por su iglesia. ¿Cuántos se van? Aleluya. Pastor, entonces
Entonces vamos a derribar esa torre ya. Vamos a hacer un clamor para derribarla en el espíritu. Eso significaría impedir que se manifieste el anticristo. ¿Y eso será posible? Eso ya está escrito. Lo que puedes hacer es librar a las personas de la confusión en su mente y enseñarle la verdadera unidad. Amén. No una paz falsa, no un amor falso, sino un amor basado en el Espíritu. Y el Espíritu se mueve con la palabra de Dios. ¿Usted me está escuchando? Entonces, esta revelación nos da a entender que estamos en tiempos finales. Usted escucha a todo el mundo decir, estamos en el último tiempo. Amén, amén. Pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué? Sí, porque se ven las señales en el cielo, guerra. Han habido otros tiempos peores y no era el tiempo final. Pero esto lo anuncia, esto lo anuncia. Amén. Vamos a Efesios 4 para terminar. Se titula La unidad del Espíritu. Y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la unidad del Espíritu comienza con paz. ¿Pero qué es esa paz? Ven acá, ven acá, tú estás haciendo esto mal. No digas nada. Lleva la cosa en paz. ¿Cómo son los dichos de acá de Soledad? ¿Cómo son? Cógela suave. Llévala en paz. Shh, ya, no hay problema. Entonces todo el mundo callado, ¿verdad? Pero el problema nunca se arregló. La desunidad todavía sigue ahí. Solamente hubo una falsa paz afuera que se calmaron. Eso no significa que tú vas a formar alboroto. No. O sea, esas son paz que no. Dice, un cuerpo y un espíritu. Cuerpo representa a la iglesia. O sea, hay una iglesia y un espíritu. No puede haber varios espíritus, es un solo espíritu. Solamente hay un solo camino. En una unidad no puede haber varios caminos, es uno solo. Eso no se llama unidad. Eso están haciendo es un compañerismo. Pero eso no es unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. En varias religiones hay un solo Señor. Significa que uno de tantos señores de distintas, musulmán, ¿verdad? Buda, todas esas cosas. Alguno de ellos se tiene que someter a uno de ellos para que sea un solo Señor. Pero ahí nadie se somete a nadie. Respeta. Respeto es una cosa y unidad es otra. El solo hecho de que tú respetes no significa que haya unidad. Un Señor, una fe. Donde hay varias religiones, cada quien tiene su fe. Entonces, uno expresa su fe. Te respetamos. Expresas tu fe a tu respetamos. Ahora agarrémonos de las manos, sí, vivamos en amor. Eso no es unidad. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Presta atención a esto porque, ¿cuántos han leído esto? La forma en que tú leíste esto, te lo voy a explicar de una manera que tú nunca has oído. Amén. Porque el título nutre todo el párrafo. Amén. Ahí dice que, por lo cual dice que subiendo a lo alto, habla de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo eso está relacionado con el título, tiene que ver con la unidad. El pueblo de Dios Israel muchas veces fue derrotado, lo invadieron, ¿verdad? Pero solamente una vez fue cautivo. ¿Quién me dice a dónde fueron cautivos? Cuando Jeremías empezó a profetizar que si no se arrepentía.
Está el libro de Lamentaciones, estaban lamentándose ya cautivos. Vino Daniel, el libro de Daniel, estaban en cautividad todavía. Ya después más adelante Dios habló de que lo iba a sacar de la cautividad. Cautivos a Babilonia. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Eso, y dio dones a los hombres. ¿Qué significa que dio dones? Te da la capacidad de que tú no seas cautivo por Babilonia. ¿Por qué? Porque estás en la unidad del Espíritu. ¿Está escuchando? Presta atención a esto. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús pagó el precio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los creó? El título, ¿para qué? Mira, todo va relacionado al título. Estos 5 ministerios principales en la iglesia es para traer ¿qué? Cuando tú dejas de escuchar a tu pastor, ¿qué pasa? Tócale la mano y dile, cuidado con Babi. Parece que te cogió Babi. Sí. Entonces empieza la confusión. Ya no sabes qué hacer. Te paraliza. Me voy de la iglesia. Empieza a meterte en internet buscando palabras. El primero que diga, hijo mío, oh, ese soy yo, para ver qué me va a decir. Así, termina saliendo de la iglesia, no sabes qué orar. Eso te endurece el corazón y te termina llenándote de rencor contra el pastor. ¿Está escuchando? Pastor, ¿usted por qué sabe eso? Porque ese proceso me lo dijo el Espíritu Santo que sucede en las personas. Él sabe lo que sucede en cada corazón. Dice, verso 12, ¿para qué dio estos ministerios? A fin de perfeccionar, o sea, que maduren a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que seas una iglesia apta para casarte con Cristo, es decirte, para irte al cielo. Y todo eso tiene que ver con la unidad. La unidad, hermano. La unidad principalmente empieza en la iglesia. Sí, tú te unes a Cristo, tú mismo en tu cuarto, en tu aposento, ¿verdad? Personalmente, obedeciendo la palabra. Pero si fuese así, entonces ¿para qué pastores? ¿Para qué apóstoles? ¿Para qué siervos de Dios en la iglesia? ¿Para qué? Para perfeccionar. Quiere decir que hay niveles en los que por ti mismo no puedes. La oveja necesita ser nutrida, guiada por un pastor. Por sí sola no. Corre peligro de que te atrape el lobo. No hay seguridad. No hay torre fuerte. Pero la iglesia es torre fuerte. Entonces ahí es donde entran otras cosas. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, mirando que el gran día se acerca. O sea, está hablando de que en la congregación hay unidad. Y lo relaciona ese verso, no dejando de congregarse con que estamos en el último tiempo, que ese gran día se acerca. ¿El día de quién? De la manifestación de Jesús. O sea que en el último tiempo es cuando más tienes que vivir en unidad, no dejar de faltar a la iglesia. Yo sé que hay personas que trabajan y se esfuerzan, ¿verdad? Pero me refiero a los que dicen, hombre, yo no quiero ir ya. Ay, me pellizqué el dedito chiquitico este, no, ya no voy. Así. Y vienen a la iglesia y la principal unidad es la que el Espíritu da a través de ¿quién? De los que Él pone. En este caso, lo que yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo nada falso, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero te lo estoy diciendo con sabiduría, que te hace entender. Amén. Si no te une, ¿qué pasa? Hay un Babi en medio tuyo. Dile que está a tu lado, hay un Babi en medio tuyo. Hay una mujer dirá, sí, ¿cuál es? No, hay un Babilonia está en medio tuyo. El momento que menos creas, viene la confusión. Esa confusión es el juicio de Dios por no entrar en unidad. Confusión. No te unes al Espíritu Santo, a Jesús,
a través de los que Él puso en su iglesia. Eso es lo principal. Hay muchas formas de unirse, pero eso es la manera primera, básica. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera el juicio de Dios que hizo con Babel. Viene confusión. Confusión significa de que ya no sé qué hacer ya, ¿verdad? O sea, la persona ya no sé qué hacer, ya yo no sé qué voy a elegir. ¿Qué hago? O sea, te paraliza, te estanca. Entonces, como no sabes, quieres obedecer a Dios, pero entonces ahí se endurece el corazón y empieza el resentimiento, el rencor, ¿verdad? Uy, ¿sí me entiendes? Así. Y ahí va, ahí va. Entonces, para encajar en la sociedad, no, entonces no hace el sino que, o sea, así como que forzado ya. Entonces cada día te vuelves experto y ¿qué pasa? Caíste en la trampa de Babilonia, que es una mujer hermosísima por fuera. Por eso es que atrae a muchas almas, le dice Apocalipsis. Pero la mujer extraña, te seduce, ¿verdad? Su apariencia, pero su fin es que la muerte, el Seol, dice Proverbios. Entonces tú mismo estarás atrapado en Babilonia. Amén. Si hay alguno que dice que pastor, Babi me atrapó, pastor, ¿qué hago? Dios mío, me quedé. Necesito adelgazar para poder correr por los montes. Sí, porque los que se queden tienen que adelgazar, porque siendo gordo no podrá correr. Dice, huyan a los montes. Un gordo, ¿sí me entiende? Entonces, un gordo no puede. Entonces, los gordos tienen doble responsabilidad. ¿Dónde están los gorditos aquí? Ah, no, yo estoy medio gordo. Amén. Pastor, yo tengo que, ya tengo, pastor, tengo que trabajar ya y dar un plan porque lo voy a hacer después de quedarme. No te apresures tanto, porque Jesús también dice, salid de ella, de en medio de ella, pueblo mío, ven y te recibiré. O sea que Jesús te entiende la mano y te saca del lodo cenagoso. Si es que con la revelación tú dices, ay Dios mío, estoy atrapado por Babilonia, no importa, salid de ella, de en medio de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella. O sea que sí se puede. ¿Cómo? Entendiendo lo que dice la Biblia y siendo obediente otra vez. Póngase de pie. Esta es una revelación del último tiempo, hermano. Estamos en el último tiempo. Eso significa que la venida de Cristo está cerca y Él quiere edificar a la iglesia para que no te quedes.